Bueno, muchas gracias. Feliz noche. Estamos en el grupo de líderes y empresarios hacia una búsqueda de valores. Y hoy nos acompaña Julián Pérez Zapata, que él es, bueno, ya les mandé la invitación. Ha sido un hombre muy profuso, ha sido un hombre de estudios profundos. Él maneja una ciencia que les expliqué a ustedes mucho. En este momento se me fue la neurociencia. La neurociencia, sí, la neurociencia, el conocimiento, el gnosticismo. Él ha incursionado mucho en todos estos conocimientos. Fuera de eso, como más de 16 años, catedrático en Bolivariana, gerente de Leonisa, ha trabajado, hecho la carrera en Leonisa por muchos años. Y me pareció muy lindo porque él mismo dispuso en su corazón que quería aportarnos lo del proyecto de vida. Yo le pedí mucho a Dios que nos mande ayuda idónea. Niños que dan conferencias en todas partes. Aquí se levanta un equipo, vamos a dar un seminario de sanidad financiera donde él también va a dar la clase de liderazgo. Entonces, muchas gracias, Julián, que el Espíritu Santo te ilumine, te asiste, te traiga a memoria lo que necesitamos escuchar. Hay muchos en la transmisión pendiente de esta enseñanza. Que Dios te revele, te asista, te comparta y puedas llegar con esta enseñanza a nuestras vidas y a nuestros corazones. Okay, amén. muchas gracias. Bendiciones. Bueno, muy buenas noches para todos. Como lo decía María Gladys, mi nombre es Julián Pérez. He tenido la oportunidad de adquirir conocimientos en diferentes áreas y de ser profesor catedrático y de estar en investigación y de estar en empresas, en asesorías, en consultorías, en una cantidad de elementos importantes. Y finalmente, sin haber querido en el pasado decir que es que no creía en Dios, siempre he creído en Dios, pero luego que me encuentro con María Gladys y empiezo a ver pues como unas conexiones importantes y unas conexiones que son inclusive muy valiosas. Inclusive el primer proverbio que tienen ustedes ahí en su documento dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. María Gladys decía la semana anterior en otra cita hermosísima donde dice: quien busca primero el reino de Dios lo va a encontrar todo por añadidura. Entonces, lo que yo he hecho es unas reflexiones interesantes donde digo: si yo todo lo que sé en diferentes áreas lo permito que sea iluminado por esa palabra divina, pues podríamos hacer cosas maravillosas. Lo que me ha traído pues a este momento y a este lugar. Y entonces he sido profesor de marketing, de finanzas, de proyectos, asesor de empresas, de todo el tema de mentalidad empresarial y demás. Y efectivamente trabajo en una empresa que este año cumple 70 años y uno dice: ¿dónde está el éxito de esa empresa? Y esa empresa tiene todo un proyecto de vida. Y eso no garantiza que quienes están ahí adentro tengan proyecto de vida. Y uno dice: venga, toda esa teoría, todo eso que tenemos, pero finalmente no logramos un verdadero desarrollo y crecimiento de las personas porque no se concentran en sí, porque no son suficientemente conscientes y presentes de lo que significa tener un proyecto de vida. Entonces uno dice: ¿cómo una empresa tiene proyecto de vida? ¿Cómo la persona no tiene proyecto de vida? ¿Cómo alguien llega a una edad sin proyecto de vida? Y entonces lo que quisimos sintetizar en 5 o 6 hojitas, 4 o 5 aspectos fundamentales de lo que significa un proyecto de vida y lo que eso significa en términos de la integridad y la relación, y que si todo el mundo, cada persona, tuviese esa conexión con Dios y tuviese un proyecto de vida, la vida sería distinto, el mundo sería distinto. Entonces terminamos diciendo: usted no tiene que cambiar el mundo. Dice la teoría, no necesitamos un mundo nuevo, necesitamos una sensibilidad nueva, un conocimiento nuevo, una actitud nueva y una luz que tenemos que admitir que está ahí y que es Dios y que es una palabra divina. Entonces, cuando uno dice todo eso, si yo lo aplico a esto que es conocimiento, inclusive en la misma Biblia lo dice, una cosa es conocimiento, otra cosa es comprensión y otra cosa es sabiduría. Revelación. Y entonces a veces encontramos personas que elevan enormemente
el nivel de conocimiento en un campo específico, pero no lo hacen integralmente y finalmente no son felices y finalmente descuidan otras cosas y encuentra uno personas que, un gran artista con una vida vuelta a nada, y uno dice, venga, ¿dónde estuvo la integralidad de esa persona? ¿Dónde fue capaz de hacer la introspección, la reflexión que le permitiera decir, venga, yo debería tener un proyecto básico de vida? Y yo tengo, inclusive si ahorita nos da oportunidad en el computador, pues un proyecto de vida básico mío que lo tengo hace, yo creo que 15 o 20 años. Porque finalmente, y parte de lo que presentó María Gladys ahorita de que vamos a hablar del proyecto de finanzas y vamos a hablar de liderazgo, es que todo tiene conexión. Como alguien, y el principio fundamental del liderazgo es, nadie puede liderar a otro sin liderarse a sí mismo. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo es posible que alguien tenga empresa y tenga proyecto de vida en esa empresa, pero su vida no tiene proyecto? Todo nace en el individuo, en la persona consciente, en elevar esa reflexión. Entonces, lo que quiero en estas 45 minutos es darle los elementos fundamentales de ese proyecto de vida. ¿Perdón? Una hora. De ese proyecto de vida, correcto. Entonces, para facilitar las cosas, lo que hicimos es el resumencito. Y yo sé que efectivamente voy a dar mucha información y van a escuchar y hablo rápido, pero no se angustien por quererlo coger todo, que la esencia están en las 5 páginas. Pero sí hay que tener una disposición y una amplitud mental para escuchar, porque el proyecto de vida no se suscribe a un área de conocimiento, a una profesión, a una actividad. No, se suscribe a ser individuo, a ser humano, a ser persona. Y entonces, desafortunadamente, los sistemas de educación que tenemos no contribuyen a esa integralidad. Y entonces usted encuentra médicos malos comunicadores, no tienen una vida organizada y la vida debería ser integral. Pero también tiene unos economistas grandísimos, consiguieron plata, hicieron maravillas en ese campo, pero su vida no tiene, su salud, su parte física. Y entonces uno dice, ¿cómo a alguien le pasa eso? Entonces, esas son las reflexiones. En la primera página dice, contexto de definición básica de un proyecto de vida. Lo que quise simplemente es plasmar ahí unas definiciones básicas de qué es un proyecto, porque se constituye en 2 palabras fundamentales, proyecto y vida. Vida tenemos todos, proyectos no tenemos todos, quisiéramos que todos lo tengamos. Y en la medida que nosotros nos sensibilicemos con eso, vamos a mejorar, y vamos a mejorar nuestro metro cuadrado, y vamos a mejorar nuestras relaciones, y vamos a traer una cantidad de situaciones positivas a la vida, porque así funciona. Y das un paso adelante y logras un objetivo, y conoces a otro, y te das cuenta de otra cosa. Así funciona el cerebro humano, a través de nodos de conexión y conocimiento. Entonces, cuando yo aprendo, inclusive una publicidad que hacía la Cámara de Comercio que decía, cuando tú lees un libro no vuelves a ser el mismo. Cuando tú incorporas un conocimiento, no vuelves a ser el mismo. Y eso entra a una red de conocimientos sin importar que es que yo soy ingeniero o veterinario o agrónomo, no importa, es que el conocimiento y el conocimiento divino no segmenta. En la Biblia no dice que es que esto se le escribió a un profesional, no, se le escribió al ser humano en su integridad. Entonces, cuando hablamos de proyectos, un proyecto es un plan, es una disposición que se forma para la realización de un tratado o para la ejecución de algo importante. ¿Qué podría ser más importante que la vida? ¿Qué podría ser más dignificante, grato y creciente que la vida misma? Y entonces uno dice, ¿cómo hay personas que no tienen sentido de vida, que no se dan cuenta, que viven inconscientemente? La semana pasada les decía, esa es la crítica que da la neurociencia, vivimos inconsciente, mecánicamente, se nos pasa automático, en modo automático, se nos pasa el tiempo y no nos dimos cuenta. Hay un autor que yo referencio mucho que se llama Amartya Sen. Amartya Sen es Premio Nobel de Economía Oriental 1998 y dice, en el mundo hay 2 recursos bien distribuidos, equitativamente distribuidos. Uno se llama capacidad intelectual y tiempo. Y la diferencia está ahí, el que valore eso. Peor aún, muchas veces las personas llegan a la edad adulta o se mueren
sin haber descubierto sus capacidades, sin haberse hecho conscientes de los dones que le dio Dios o que le dio la vida. Y uno dice, es más, a ustedes les ha tocado en algún momento decir, yo no sé yo por qué reaccioné así, yo me siento orgulloso porque hice esto y me salió bien. O sea, te descubriste en ese momento que en eso eras buena. Y yo, ¿por qué en ese momento? ¿Por qué cuando pasan los problemas y por qué los estímulos vienen de afuera y no vienen de una introspección, de una reflexión profunda, de una palabra de Dios para entender? Todo lo tenemos, todos vinimos dotados. Y si valoramos esa dotación, la vida va a ser completamente distinta. También hay otra definición de proyecto: designio o pensamiento de ejecutar algo. ¿Qué mejor que ejecutar una vida ordenada, lógica, bonita, plena, feliz? Uno dice, encuentra personas que tienen unos niveles increíbles y termina uno en medio de eso diciendo, ¿y cómo llegaste ahí? No, esa es la punta del iceberg, esa es la puntica. Detrás hay una cantidad de cosas. Ahí hay que hacerse consciente, ahí hay que decir, venga, ¿qué tengo que yo mejorar en mi vida para llegar donde quiero? Y entonces eso es parte de las reflexiones que vamos a hacer. ¿Qué más es un proyecto? Es un conjunto de escritos, cálculos, dibujos que hacen parte de la idea de cómo ha de ser, cómo ha de construirse una obra. Entonces uno dice, a veces se encuentra personas que dicen, yo tengo un gran proyecto de inversión, pero no tengo proyecto de vida. Sería lógico tener proyecto de inversión, sería lógico arrancar una obra, pero no hiciste la obra de la vida. Entonces ahí es donde dice el crecimiento, el engrandecimiento. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos los artífices, los constructores de nuestra propia vida. Entonces uno dice, y eso se hace sin proyecto. Y eso se hace en medio del desconocimiento. Ayer que en la preparación que hablaba con María Gladys, oración, orar para la acción. Usted no puede decir que se encerró a rezar o orar, pero no hizo nada. ¿Qué va a pasar? Nada. Porque esa oración tendría que tener sentido, y ese sentido tiene que tener acciones, conocimiento, reflexiones. Entonces, cuando uno termina diciendo, y la acción no es solamente la física, la acción es la del pensamiento, la de la preparación, la de leer con intencionalidad, ¿cierto? Es decir, yo voy a aprender esto porque me interesa para aquello. Primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de dar la forma definitiva. Y entonces uno termina diciendo, a alguien se le acaba la vida y ejecutó un proyecto. No lo ejecutó. O dice, no, pero ¿cómo es que yo despierto a los 50 y yo no he hecho una cantidad de cosas? Y hay otro dicho hermoso que dice, recuerde que hoy es el primer día del resto de vida que le queda. Usted decide cómo lo va a vivir, pero como vivimos inconscientemente, ni nos damos cuenta. Y quien tiene la grandeza de cambiar un día de su vida, cambia una semana, y quien cambia una semana, cambia un mes, y quien cambia un mes, cambia un año, y quien cambia un año, cambia una vida. Entonces, la gente no llega, hay personas exitosas integrales que llegan a unos niveles y uno dice, ¿cómo llegó allá? No, eso no nació ayer, eso nació en el tiempo, y eso nació en un seguimiento y en un mínimo de organización. Y entonces uno dice, ¿cómo no tengo yo escrito mis objetivos? Entonces empezó un año, estamos en el tiempo de la reflexión, lo que hacíamos la semana pasada, es un año lleno de oportunidades, de bendiciones, de amenazas, de una cantidad de cosas. ¿Cómo estoy preparado para ese año? Y al final de eso digo, doy un paso atrás y le digo, ya hicieron la evaluación del año pasado, ya hicieron la revisión de los objetivos del año pasado. ¿El año pasado fue bueno o malo o regular? ¿O te equivocaste en qué o qué pasó? Y entonces pasa la vida, pasa un año, pasa 10 años. Estos días volví a San Pedro, que yo era de San Pedro, soy de San Pedro, y me había alejado un poco y uno termina viendo cómo cambia todo físicamente. Ya ni te conocen, vos no conoces los edificios, uno dice, venga, y entonces yo me desconecté de eso. Y eso es lo físico, pero ¿saben qué es lo peor? Que es que eso físico está por fuera, pero el pensamiento y la estructura mental está por dentro. Y entonces, de la misma manera que desconocemos esas cosas físicas, desconocemos, a veces se encuentra uno con una persona y dice, uy, pero ¿cómo pasó? Yo como te tenía de cariño y 10 años no te he llamado. O sea, ¿dónde estuvo el objetivo de poder integrar eso? Entonces, sinónimos de un proyecto, porque lo que quise fue, de forma inicial, dar como unos conceptos básicos, porque a veces a uno también lo enredan las palabras.
Y eso implica discernimiento. Bueno, ven, ¿y qué es lo que está diciendo? Entonces dice, no, es que este no tiene objetivos o propósitos o metas o desafíos. No, llámelo como quiera, pero vea la esencia, porque es que hay que ir a la esencia del conocimiento. Entonces, un sinónimo del término proyecto es un plan, un diseño, una intención, un propósito, un designio, y lo dice la Biblia. O sea, Dios respeta los designios, pero finalmente los determina. Usted plantea el designio, pero Dios le dice va por donde es o no. Y entonces dice, diseño, plan, trazado, un esquema. Hay gente que no vive cero esquema de vida. Entonces dice, vení, ¿vos a qué te dedicas? No, yo me la rebusco por ahí, yo no sé qué, yo no sé cuál. Pero no hay un proyecto, o sea, que no hay un elemento básico. Y digo en esto también en el texto del Poder de lo Simple, que es que no se trata de hacer un superproyecto y tener muchas páginas y escribir muchas cosas. No. Usted puede hacerlo en una página, usted puede escribirlo en una servilleta. Lo que tiene es que entenderlo, elevar el nivel de comprensión. O sea, no es de complejizarlo y es decir, es que yo no tengo computador, entonces no tengo proyecto de vida porque no tengo computador. Es que no puedo comprar un cuaderno, es que no tengo lápiz, es que no tengo computador. Y utilizamos, y ahorita lo vamos a ver como uno de los pecados grandes que tenemos en la sociedad moderna es la distracción. Y entonces pasamos horas completas buscando, escudriñando en la red, perdiendo físicamente el tiempo, que es lo que Amartya Sen dice, quien no utiliza el tiempo adecuadamente nunca va a tener riqueza. Quien no utiliza sus capacidades orientadas a un propósito, a un sentido de vida, no va a tener riqueza. Así de simple. Uno dice, son cosas tan elementales. Amartya Sen dice, inclusive él se ganó ese premio Nobel de Economía porque habla de la economía del bienestar. Entonces el problema no sería tener mucho, la riqueza está en la mente, la abundancia está en la mente, lo que veíamos en el Salmo 23. O sea, no me va a faltar nada, pero si le pongo los 5 sentidos. Nadie te va a venir a buscar con tus necesidades. Si vos no sabes qué necesitas, ¿cómo lo vas a encontrar? No, es al contrario. Porque es una dinámica, que sí. Recibe, que busca, así es, total. Hay que hacer esa dinámica, no total. Dice Romanos 11:29 y en la segunda página, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y entonces uno termina diciendo, si hoy fuera el último día de mi vida y yo me tengo que enfrentar a Dios, ¿yo qué reflexionaría? ¿Yo sí aproveché los dones que me dio? ¿Yo los desperdicié? ¿Es posible que yo increíblemente descubro algo ya en la edad superior, ya por allá adelante, digo, yo perdí todos estos años? Ok, y yo no me di cuenta. Entonces uno dice, los dones que nos dieron, los regalos, la vocación de Dios son permanentes y no se arrepiente de habernos dado. Entonces, ¿qué es un ser humano? Es un ser humano consciente, es un ser humano que reflexiona, que reconoce un ser supremo y que finalmente aprovecha lo que tiene. Es desafortunado, todos tenemos dones. Entonces, mira, yo tengo niños en edad de adolescencia y entonces tenemos unos rayones enormes y es que si yo no soy bueno en matemáticas soy bruto. Falso. Eso es una dimensión del conocimiento. Usted podría ser muy bueno en muchas otras cosas. Entonces, hay habilidad física, hay habilidad mental, relacional, social. O sea que todos tenemos un portafolio increíble ahí adentro. Y desafortunadamente, por no haber hecho la reflexión, a veces se pierde. ¿Cómo usted tenía ese valor, tenía esas condiciones y nunca las aprovechó? Y por eso se van a dar cuenta que en los 5 pasos para hacer un proyecto de vida, lo primero es la reflexión. ¿Qué es lo que yo tengo? O sea, ¿qué es? Y nadie podría sentirse inferior a nadie, porque al final lo que está diciendo es, condiciones hemos tenido, dificultades, sí, adversidades, todo, es que esa es la vida, es que esas son las condiciones. El problema no está en lo que le pasó, usted qué respuesta dio y usted cómo aprovechó lo que tenía. Entonces, cuando uno dice, yo veo el ejemplo de la empresa, 70 años, y uno dice, cómo esa empresa ha tenido todo ese proyecto de vida, ha llegado a esos niveles y ha logrado un nivel de desarrollo y de riquezas enorme, pero se van a dar cuenta que es que finalmente es que está definido, tiene una estrategia, tiene una estructura y le hacen seguimiento todos los días. Yo soy un gerente y lo primero que yo llego a hacer a la oficina en media hora es saber cómo voy. Mi presupuesto son 120.000 millones de pesos de este año, por lo que tengo que responder. Son demasiadas personas, demasiados puntos de venta, demasiados negocios, entonces tengo que tener eso sistematizado. Pero yo llego y en media hora
me doy cuenta cómo voy. Y yo pregunto y hago eso en paralelo. ¿Y usted cuánto tiempo le dedica a su proyecto de vida? O sea, entonces pasa, ¿ustedes saben cuántas horas tiene una semana? No hacemos ni siquiera la reflexión en eso. Tiene 168. Y usted esas 168 son el recurso fundamental. ¿Usted cómo las utiliza? No se da cuenta. ¿Las utiliza en qué dimensiones? O sea, si usted no tiene proyecto de vida, está desperdiciando el recurso. Y entonces termina diciendo en la brevedad de la vida precisamente eso. O sea, termina diciendo, el que tiene mucho trabajo dice que es que el tiempo va volando. Y el que está desocupado dice, no, este tiempo es eterno. Mentiras, es que el tiempo es neutro. El tiempo es neutro. El que tiene que asumir la posición es usted. El problema no es el tiempo, el problema es cómo lo utilizo. Entonces me dice, pero este señor con estas restricciones, ¿cómo llega allá? Porque hizo buena gestión de lo que teníamos todos. Entonces juega un papel determinante. Entonces ahora sí, metámonos en la definición de proyecto de vida. ¿Qué es un proyecto de vida? Un proyecto de vida es un plan personal. Y aquí viene un elemento fundamental, coherente, consistente y permanente. Entonces eso no es una vez, no es que yo me encierre, lo hago y si usted no lo hace coherente, consistente y permanente, no va a obtener los resultados. Y ajustados a las condiciones del mercado. María Gladys nos decía, vamos a vivir un año muy duro este año. Ese año pondrá a prueba los que estén preparados para ese año. Y así de sencillo. Y si estoy con Dios, nada contra mí. Y habrán oportunidades y habrán condiciones. Y entonces uno dice, ¿cómo de los momentos más críticos que vive el ser humano salen los grandes inventos y salen los grandes desarrollos? Y uno dice, hombre, porque simplemente por condición externa nos presionan a una situación y finalmente damos la respuesta. Entonces uno dice, ¿será que es que necesitamos cosas negativas para que nos vaya bien? No debería ser. Entonces salí fortalecido de la crisis, ¿sí? ¿Y qué tal si nos adelantamos antes de la crisis y aprovechamos las capacidades que tenemos para evitar la crisis? O sea, es todo lo contrario, es ser suficientemente preventivos. Entonces dice, ser coherente, consistente y permanente. El ser humano, y más adelante lo dice, tiene una tendencia a ser trisofrénico por naturaleza. ¿Y qué es la trisofrenia? La diferencia entre lo que pienso, siento y hago. Entonces a veces hago una cosa y me quedo como de verdad, yo no debía haber contestado así. O sea, como si ese comportamiento no está siendo coherente. Pero cuando yo genero un nivel de equilibrio, entonces yo debería sentirme bien con lo que hago. Entonces mi proyecto de vida, lo primero que tendría que preguntar es, ¿yo me identifico con eso? Y entonces termina otro autor diciendo, vivimos una vida ajena, porque no nos autodeterminamos, esperamos que alguien nos determine. Entonces no es que la educación, yo tuve unos papás así, y entonces eso me determinó. Otro llega y dice, no, es que el entorno, estas condiciones, otro influye sobre otro. Yo manejo mucho personal y entonces encuentro niñas que cambiaron completamente porque consiguieron un novio que es de una determinada manera. Y dice, o sea que era tan inmadura que llegó alguien y la determinó. Y uno dice, y eso le pasa a alguien que no tiene conocimiento, o eso le pasa a uno involuntariamente muchas veces, y uno termina acercándose a las personas que tienen conexión, igualdad. Uno termina, dice la teoría, uno termina siendo el 50% de lo que son las personas con las que usted comparte. Y entonces uno termina diciendo, ¿con quién se rodea usted? ¿De quién se rodea? Y entonces usted dice, ¿y a qué aprovecho el tiempo? Y entonces uno dice, uy, pasó esta semana y no. Y entonces pasó este día y lo perdí, no, pues mañana me desquito. Y pasado mañana pasa lo mismo y lo mismo. Cuando uno perdió un año, perdió dos, perdió una década, perdió una vida y no se dio cuenta. Y tenía todas las condiciones para ser pleno, feliz y organizado. Entonces dice, a corto, mediano y largo plazo, ¿qué se piensa seguir a través de los años? Con un seguimiento continuo y juicioso para garantizar que los resultados se alcanzan, para poder tomar los ajustes. Cuando yo me siento a hacer la revisión de los indicadores de la empresa, siempre de ahí sale un plan de acción. Aquel punto se cayó, allí pasó tal cosa, aquí yo no sé qué, aquí yo no sé cuántas. Y entonces al final, ¿cuál es el objetivo? Garantizar el resultado. Un proceso básico de gestión es planear, organizar, dirigir y controlar. Y saben el control, ¿cuál es la primera etapa del control? El diagnóstico, que es la primera de la planeación. Entonces yo digo, una cosa tan sencilla, mi objetivo es ir al aeropuerto. Lo primero que tengo que decir es, haga el diagnóstico, ¿dónde está? Si yo estoy en Bello, seguro que la ruta mejor no será el túnel. Si yo estoy en San Diego, seguro que la ruta mejor no será
la autopista. Y si estás en Envigado, la ruta mejor no era Bello. Entonces usted dice, venga, es que el plan parte del diagnóstico y el diagnóstico es dónde estoy. Cuando yo tengo claro dónde estoy, puedo decir, de aquí en tanto tiempo yo lo hago allí. Y no es mágico, y no es magia, es un proceso lógico, coherente y permanente. Análisis, conciencia. Entonces dice, la clave es el seguimiento a cada una de las variables claves. Y entonces uno dice, ves que estoy muy jodido, estoy pelado, estoy con las finanzas un poquito enredadas, pero cuando se da cuenta de las variables que tenía que hacer el seguimiento, no las dio. Y entonces al final dice, yo les doy a las niñas un curso de finanzas básicas, porque a veces terminan gastándose más de lo que producen. ¿Y cuándo se van a desatrasar de eso? Nunca, porque es un tema de un hábito y una cultura. Y entonces, si yo no tengo esas dos variables en proporción, el resultado va a ser negativo. Entonces uno termina diciendo, venga, es tan sencillo medir una cosa contra la otra. Entonces dice, se diseña con el fin de cumplir determinados propósitos. Entonces lo primero que uno tendría que decir es cuál es el propósito en tu vida. Y el propósito en tu vida tendrá que estar definido por cómo te defines, qué quieres, qué te gusta, qué crees. A veces encuentra uno, muchos de los problemas de la relación entre los seres humanos se derivan de las malas relaciones entre ellos, porque perciben distinto, entienden distinto. Claro, y lo dice la teoría, y lo dice individualidad, quiere decir indiviso. Usted es uno, hay 6 millones de habitantes, pero usted es uno, y nadie lo va a replicar, Entonces, cuando usted se reconoce a sí mismo, usted mejora las condiciones de relación con el otro. Lo primero que tiene que decir es, somos distintos, no pasa nada, eso no me va a obligar a mí a ser enemigo del otro porque piensa distinto. Y eso implica mejoramiento de las relaciones. Entonces dice, eso implica objetivos concretos y se basa en deseos, qué es lo que yo deseo, gusto en la segunda página, en el párrafo grande, gustos personales, valores, habilidades, capacidades individuales. Abarcar diversas dimensiones según su estructura y buscando integridad en la persona que la elabora y que pretende ejecutarlo. Algunos elementos claves pueden ser los siguientes, y yo coloco ahí 5 dimensiones que en gran medida recogen al ser humano. Lo primero es, yo tengo que tener objetivos claros en mi estructura mental, intelectual, espiritual y emocional. O sea, si yo eso es coherencia. Y entonces termina diciendo, la segunda, ojo a lo físico, ojo a la salud y ojo al bienestar. Y entonces una tiene que ver con la otra, totalmente. Y uno dice, este señor se acabó trabajando, nunca paró ni hizo lo que tenía que hacer. Quedó con la plata, como el cuento de Romero, quedó con la plata, pero no tiene salud para disfrutarla, no tiene vida. Y uno dice, venga, eso es coherente. Entonces el segundo es cuerpo físico. Es correcto, cuando debería ser una integralidad. Inclusive los viejos decían en ese tiempo, en una conferencia que da el filósofo de Bolivariana Memóngel, decía, en la historia siempre hemos hablado de 8x3, 24, 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio y de crecimiento y 8 horas de divertimento. Estos días que me enfrenté a una situación en la empresa con unos empleados que se jubilaron, hay otro texto hermosísimo que es cuestionado enormemente, donde está diciendo, efectivamente, no nos preparamos ni siquiera para las etapas de la vida. Y entonces el 80% de las personas se jubilan, se enferman y mueren. Y dice, oiga, venga, ¿tiene sentido que usted haya trabajado todo eso para no vivir la etapa más bonita de la vida? Es recoger todo el fruto. Y uno dice, por Dios, eso es lógico. No, no es lógico. Es porque no se prepararon, es porque no tenían un proyecto de vida, es porque su vida no tuvo sentido, o su sentido se lo robó una o dos variables. A veces hay gente que es capaz de hacer lo que sea por un peso, sí, lo que sea, positivo, negativo, y ahí está la Biblia diciendo, ojo, no tiene que irse ni derecha ni izquierda. O sea, al final lo que tenemos que decir es eso. O sea, si nosotros nos dejamos iluminar por esa palabra divina, vamos a encontrar los elementos. Entonces, efectivamente, abarca todas esas dimensiones y uno espera que esas dimensiones sean integrales. Entonces uno dice, primero la estructura mental, es que tenemos una mente y en esa mente tenemos un alma y tenemos unas creencias, tenemos una espiritualidad y una emocionalidad.
El mundo moderno tiene graves problemas de emocionalidad. Los problemas que hoy tenemos y que se destaparon con el tema de la pandemia son enormes y son peores los emocionales que los físicos. Y uno termina diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué somatiza eso? ¿Qué piensa? ¿Por qué lo hace? Y entonces el cuerpo físico es el templo. Lo que Dios nos dio fue este cuerpo. Entonces habrá que quererlo hasta la saciedad, protegerlo, cuidarlo, estar en equilibrio. El tercero dice, claro, los recursos, es que yo tengo que tener como mínimo una estructura básica, económica y financiera, porque son los mecanismos a través de los cuales logras lo anterior. Y entonces dice, no, es que a mí no me importa la plata. Pues vive en miseria y no tiene sentido. Pero si ustedes empiezan a ver, todo se cruza. El cuarto es el sistema relacional. El ser humano es un ser sociado por naturaleza, dice la psicología. ¿Qué quiere decir eso? Nadie puede vivir solo. Nadie puede darle la espalda al mundo y decir, no me importa a nadie. No, usted vive en comunidad, en comunión, en interacción con otras personas. Usted necesita de alguien y provee a alguien. Esa es la razón de ser. Pero a esa dimensión le ponemos muy poquito sentido. Y entonces a veces dice, deterioro enorme. Yo leía la estadística de los Estados Unidos, donde hoy el 75% de las parejas se separan en Estados Unidos y dice, hombre, venga, ¿por qué? O sea, porque hay un problema relacional de ese tamaño. Mire la desconexión, se los decía yo a un equipo esta semana, mire la desconexión. ¿Sabe el problema de salud de los Estados Unidos más grave? Obesidad mórbida. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se muere por comer inconscientemente. Y uno dice, ¿y entonces para qué un país rico? Entonces, ¿para qué plata si era para que la gente se engordara y se muriera? Y entonces uno dice, venga, no es un gran ejemplo terminar diciendo cómo por no tener un proyecto de vida, por hacerlo inconsciente. Entonces uno dice, ¿por qué una persona? Hay un libro muy bonito de Charma que dice El monje que vendió su Ferrari. No sé si alguien lo ha escuchado. Tiene otro libro espectacular que se llama El líder que no tiene cargo. Y tiene otro libro espectacular que se llama El club de las 5 a.m. El club de las 5 de la mañana. Y termina diciendo, a uno le cambia la vida. Y le cambia la vida con pequeños hábitos. Entonces, por ejemplo, dice, yo lo hago hace 4 o 5 años, todos los días me levanto a las 4:30 de la mañana y hago ejercicio. Y entonces eso me cambió lo físico, eso te genera. Y entonces, ¿qué termina diciendo? Lo que haga, hágalo con conciencia. Está comiendo, está consciente de lo que está comiendo. Eso es lo que necesita comer, eso es lo que lo alimenta. Y a veces yo les digo a las niñas, porque tengo problemas de niñas donde efectivamente, inconscientemente o no reflexivamente, dice, si a mí me hacen mal los frijoles, ¿para qué come frijoles? O sea, o ni siquiera conoces su organismo y termina diciendo, hombre, no estoy enfermo, pues no sé, algo me cayó mal, pero ¿cómo que algo? No conoces tu cuerpo, vivís en esa casa hace 50 años y efectivamente no sabes qué es sensible a esa casa. No pensamos, no pensante. El no pensante, finalmente, en ese cerebro completamente mecánico, determinado por cosas externas, por estímulos que no son la razón de ser. Pero cuando yo digo, venga, es que yo inclusive pues el impacto que yo he recibido con las conversaciones que he tenido con María Gladys es eso, o sea, porque cuando yo someto todo ese conocimiento técnico y ella me manda información que ilustra todo eso y dice, estamos en mora de haber hecho el proceso al contrario. Me dice, príncipe rector. Pues dentro de 8 días va a estar Guillermo, pues entre 15 días estoy estudiando un tema muy interesante, pertenecer. Porque la gente ya no pertenece a nada. Correcto. Correcto. Y la pertenencia hace tanta falta, somos seres gregarios, sí. Total, no, y es parte de eso. Entonces uno dice, y eso tiene que ver, hoy el mundo está dando una vuelta enorme en todos los procesos de educación, ya la educación va a funcionar muy distinto. O sea, de hecho, es que ya no vamos a tener un pelado que se meta 4 o 3 años a una universidad para que le den un título completamente limitante para salir a que le ofrezcan 3 millones de pesos. Y uno dice, ¿y dónde estuvo? Así es, a eso está, en EAFIDE está 16, 17 millones de pesos. Uno dice, yo le meto eso, 4, 8, 10 semestres, eso justifica. Entonces, muchos ya, inclusive parte de la crisis de las universidades hoy, es la deserción. O sea, ya es más, de los colegios, o sea, claro, vea, de forma lamentable, los digo yo que estoy en el sistema educativo,
que efectivamente antes hacíamos preselección. Es más, yo dictaba en Bolivariana un curso antes de que el muchacho se matriculaba. Y es más, ese me lo quitaron porque los muchachos, después de que yo les abría los ojos, terminaban no matriculándose. Ahora ni siquiera hay examen. Si usted vino y trajo la plata, tranquilo, ahí vamos, vea, ya usted consignó. Y usted dice, ¿y eso qué significa? Tratar de conquistar unas personas simplemente por mantener un sistema económico que no cumple el objetivo. El objetivo fundamental de una universidad se llama docencia, investigación y extensión. ¿Y qué es lo único que da plata? La docencia. ¿Hacemos investigación? Cero. ¿Hacemos extensión? Estamos en plena crisis política de Colombia. ¿Ustedes han escuchado un solo decano de una facultad de política, de ciencia política, que se haya parado a dar un diagnóstico de Colombia desde lo político? Entonces, ¿usted para qué está enseñando política si no es capaz de impactar esa sociedad a la que pertenece? Entonces uno dice, eso es incoherente. Entonces, esta reflexión tiene que ver mucho con eso. Efectivamente, la parte de diversión. Entonces dice, diversión, arte, dotes, responsabilidad social. ¿Qué es responsabilidad? Una palabra que se nos perdió. Viene de la raíz responsus, del latín, que significa responder por. Y es una de las cualidades fundamentales del líder. Si yo soy líder, yo respondo por mí, integralmente. Y es el principio del liderazgo. ¿Cómo pretendes liderar a otros si no liderar vos? O sea, no tiene ningún sentido. O sea, ¿cómo podrés, cuando decíamos en la universidad eso, usted vino a enseñarnos mentalidad empresarial, muéstreme su empresa, usted no sabe qué es tener empresa. Entonces dio la teoría pero no dio el ejemplo. Y esta mañana hablaba con alguien que decía, las palabras convocan, porque tenemos una situación en los puntos de venta y efectivamente es eso. Entonces mandé los ejecutivos a intervenir las tiendas haciendo, no recitando el cuento, no dando cátedra, mostrando cómo se hace. Y uno dice, uy, venga, pero eso es un tema de fondo, y es un tema de fondo donde al final a uno le echan el cuento y uno queda medio inquieto y no sé qué, pero venga, eso a la práctica, ¿qué? Volvemos a la oración. ¿Para qué el cuento sin impacto? ¿Para qué el conocimiento sin comprensión de la realidad? Yo conozco esto para comprender esta realidad e intervenirla, y ahí viene la sabiduría, porque si no se vuelve el discurso por el discurso, pero no es teoría, la vida no es teoría. María Gladys me lo decía esta semana, porque es que inclusive yo me gasté un tiempo haciendo esto, porque es que es demasiada la información que tengo, y uno dice, no, venga, resuma eso a 5 o 6 cositas para que haga una síntesis que le baje a la gente, que llegue, que se vayan preocupados, cuestionados. Entonces necesitamos un proyecto de vida integral, que tenga todas las dimensiones. Usted no se puede decir que yo por conseguir plata haga lo que sea, termino sin relaciones, sin señora, los hijos perdidos, no tengo salud. Y dice, venga, eso tenía sentido. No tenía sentido. El hombre en busca de sentido, ese es el libro que les hablo, maravilloso. Entonces aquí hay otro proverbio hermosísimo, el 16. Aunque el hombre haga planes y propósitos en su corazón, la respuesta final y la dirección última de esos planes vienen del Señor, quien juzga las intenciones y puede afianzar o cambiar los resultados. Entonces uno dice, venga, inclusive más abajo está la de la fe. Entonces uno dice, tener proyecto de vida es tener fe, tener proyecto de vida es tener futuro, tener proyecto de vida es tener sentido, tener proyecto de vida es tener vida. ¿Cómo alguien puede tener vida sin proyecto? Es sin sentido, no importa, simplemente vivo, respiro. Eso es del cerebro animal. O sea, lo básico, simplemente como, me acuesto, me levanto, me baño, no me importa nada, sobrevivo, ¿cierto? Es un cerebro completamente reptiliano, que no hay reflexión. ¿Dónde está la diferencia entre el ser humano? Esta semana lo leía, entre el ser humano y el animal. Y entonces está en la capacidad de raciocinio. Entonces uno dice, entre un hombre y un caballo, ¿cuál es la diferencia? Yo pienso y él no piensa. Pero entonces, si yo no utilizo ese valor que está diciendo aquí Amartya Sen, ojo, es que la inteligencia y todo la tenemos, pero es tan triste que no la hemos descubierto. Pues es tan triste que no somos sensibles a eso, pero hay posibilidades. Importancia de tener un proyecto de vida.
contribuye a la definición de propósitos, objetivos, metas, da sentido a la vida, facilita una clara y acertada toma de decisiones. Entonces uno se pregunta, tú tuviste una situación, ¿qué decisión tomaste? Y esa decisión es coherente, consistente con ese proyecto de vida. No, yo necesitaba un carro y lo compré así, pero eso es parte del proyecto de vida, eso es parte de las variables económicas, entonces uno encuentra unas vidas absolutamente descompensadas y uno dice, ¿por qué? Porque no hay proyecto, hay improvisación, viven el día a día, no ven en el futuro, no entienden qué es lo que sigue. Y ahí hay un proverbio hermosísimo donde dice, mantenerse firme en el camino recto de la sabiduría y la justicia. Entonces uno dice, ahí están los valores, ahí está pintado el líder. Entonces un líder sin proyecto de vida no merecería llamarse líder y no debería manejar a nadie porque no tiene las condiciones individuales para hacerlo. No desviarse ni a la derecha ni a la izquierda y apartarse del mal, siendo una guía para tomar decisiones correctas y mantener una vida piadosa. Entonces uno dice, eso sobrecoge todo lo otro. Cuando uno ve ese conocimiento, dice, usted puede hacer todo el discurso desde el conocimiento técnico, pero cuando ve una sabiduría y unas palabras de esas que generan una luz increíble, uno dice, todo eso es de segundo nivel. Pero si usted pone a Dios y busca primero el reino de Dios, lo otro va a llegar. No hay problema, pero tiene que estar convencido, tiene que tener fe, tiene que creer. Si usted no cree, ¿cómo era posible? Ayuda a identificar aquello que las personas quieren para su vida. Hay gente que vive sin identidad, sin reflexión, y al final dice, pero ¿y por qué hiciste eso? No, yo no sé, yo me dejé como enredar, o por un amigo, yo no sé quién, ¿cómo así? O sea, alguien te determinó y no te autodeterminaste. Eso es muy grave. Entonces, aportando bienestar a quien orienta en lo que realmente quiere, porque es que la primera condición para tener un propósito de vida es que yo sepa en qué creo y que yo me identifique con eso que creo, y entonces yo me determino y yo digo, yo soy así, y esto me hace sentir bien, y esto es lo que yo pienso, siento y hago. No voy a tomar una decisión para irme berraco, incómodo, yo por qué dije eso, yo por qué contesté aquello, porque fui incoherente, y desde el cerebro se dice, los primeros 10 segundos después de que llega una información son vitales y la diferencia está en que usted da respuesta o reacciona. Los animales reaccionan. Determinarás una cosa y en eso serás firme. Y en eso serás firme. Y si esa cosa que determinaste viene iluminada por Dios, pues va a tener el acompañamiento y va a tener la garantía y se va a dar. Pero hay que estar convencidos de eso. Entonces uno dice, claro, esa es la firmeza. Y uno dice, ¿y de dónde saca? El otro Salmo 23 hermosísimo, donde dice, la vara y el callado me infundirán aliento. Aliento. ¿Y saben qué es aliento? La alianza con la vida. Entonces dice, entonces alguien que tiene proyecto de vida sabrá qué es el aliento. Entonces dice, no, amanecí como desalentado. Desalentado. O sea, usted está desalentado. O sea, aliento es mi capacidad, es la motivación, es la berraquera, es lo que yo hago. Entonces uno termina diciendo, el cansancio, ¿quién lo elimina? El proyecto de vida. Y entonces, claro, estoy cansado, era que me excedí en ese trabajo, o hice aquello, pero si voy, si descanso. Por eso 8 horas son de descanso, 8 horas son de divertimento. Tiene que haber objetivos de eso. Y de esas 168 horas que tiene la semana, necesitas como mínimo 7 de sueño. Y entonces me dice, no, es que yo me madrugo a hacer ejercicio, pero como un animal, duermo poquito. Nunca podrá controlar el peso. Y me dice, por el desequilibrio, porque la primera amenaza del sobrepeso se llama el mal sueño, porque el cuerpo es tan inteligente que compensa el no descanso con más alimento, porque tiene que energizarse. Entonces uno dice, cosas tan sencillas y en las que nos equivocamos. Fomenta el autoconocimiento. Y entonces aquí dice, reflexiones para su elaboración. Estamos en la era de los autos, autoconocimiento, autogestión, autoliderazgo, automotivación. Eso se llama independencia. Entonces el ser humano adulto debería ser independiente, no depende. Entonces yo les digo, a veces sale la gente y dice, se pone berraca porque está lloviendo. ¿Qué tiene que ver que esté lloviendo? ¿Usted qué puede hacer porque llueva o no llueva? ¿Qué tiene que ver con los tacos? Ese libro de Sharma que dice el conocimiento del tráfico, donde él dice, usted asume una posición. Entonces yo la tengo asumida, yo ya sé que de mi casa a la oficina me demoro 20 minutos y si hay taco media hora.
El problema no es que me demore media hora, el problema es qué escucho en media hora. Y si usted aprovecha ese espacio, al final ni se dio cuenta que se demoró media hora. Y mientras eso hizo una cantidad de reflexiones y creció como ser humano. Y dice, ¿cuál es el problema? O sea, y entonces uno dice, a uno no lo determina lo que está por fuera, es la actitud. Y entonces dice el autor, usted termina siendo dueño de la respuesta. Entonces dé una respuesta inteligente a lo que le pase. No reaccione, lo que les decía ahorita, esos 10 segundos llega una información, entonces me maltrata, entonces yo me emberraco. Nada, fresco. Cuando yo les digo a las niñas para entrenarlas en servicio al cliente, a veces llega un cliente enojado y quiere pegarle a la niña, y entonces ahí está la respuesta inteligente, o reacciona o responde. Sí señora, disculpe, esto es así. No, que usted es una inquietante. No pasa nada, y señor, usted en la vida la va a volver a ver. Usted se va a dejar dañar el día por una persona que no va a volver a ver en la vida. Por simplemente, lo decía la canción hermosa, o sea, a veces somos vanidosos, no es que creen que me va a afectar eso. No, no, no. Usted es el dueño de la respuesta. Usted es el que dice si responde bien o no responde. ¿Y qué responde? Inteligentemente. Entonces usted dice, antes de responder hay que pensar, antes de tomar una decisión hay que hacer la reflexión suficiente. Entonces, todo lo que tiene que ver con autoconocimiento, hoy es fundamental el tema del liderazgo, la autogestión. Y miren, Job 22 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme sobre el camino de la resplandor. Si vos no te alejas de eso. Y uno dice, y por momentos, hay momentos que los objetivos no se le dan, y entonces uno dice, ay hombre, vea, no se dio esto y no sé qué. Y eso revalúa mi proyecto de vida. No, eso es una circunstancia, un momento, una situación, no es la razón de ser de la vida. Entonces uno dice, y entonces a veces una cosa lleva a la otra. Yo les digo, en el tema de la solución de problemas, pregunte siquiera 5 veces por qué, pero ¿por qué pasó eso? No, pasó por esto, pero ¿por qué pasó? ¿Y por qué pasó? Para ir a la raíz del problema, para solucionar lo que hay que solucionar, porque a veces mecánicamente simplemente damos una respuesta y al final el problema persiste, nunca lo solucionaste. Yo le digo a mis ejecutivos, hagan un diagnóstico en profundidad y lleguen a la raíz del problema. Y si usted va y ataca eso, no se vuelve a presentar y se va a ir mejorando, y eso cambia la circunstancia completamente. Bueno, entonces dice... ¿Sí? Entonces dice, acerca estrategias, recursos y capacidades para lograr propósitos personales. Para eso sirve un proyecto de vida. Facilita alinear las decisiones con los valores, intereses y características individuales. Todos somos distintos y podemos decidir distinto. Pero hay unos valores comunes que uno termina diciendo, claro, el valor del respeto, si el otro me respeta, yo lo respeto, nunca nos vamos a tener dificultades. Pero cuando uno va a ver el deterioro de la sociedad, es por la ausencia de los valores. Y entonces es por la ausencia de los líderes, es por la ausencia de los conscientes. Entonces dice, estimula a las personas para visualizar un futuro y establecer un propósito de vida. Qué más lindo que Hebreos diciendo, la fe es la creencia de lo que no has visto. Entonces dice, ¿qué es un proyecto de vida? Que yo quiero llegar allá. Yo no estoy allá y no puedo ver eso, pero yo sé que está allá. Y entonces todo se va a dar si estás preparado. Si no estás preparado, no hay nada que hacer. Y ahí dice Efesios, vestirse del nuevo hombre. Y dice, estamos en un año nuevo y hay un hombre nuevo y hay un hombre que ya debió haber vivido este 25, el 24, esta década. Entonces, ¿cómo medís la vida? Cada año, cada 2 años, cada 5 años. O sea, depende de tus condiciones y de tus necesidades. Ahí en la sí, total. Entonces ahí dice, ¿dónde iba yo aquí? En la cuarta. Perfecto. Vamos a la quinta. Entonces en la quinta dice, en la cuarta, sí, a la hoja 4, sí, perdón. Entonces dice, orienta la estrategia a los objetivos personales, lo que ayuda a mantener la concentración y evitar las distracciones. Uno pierde mucho tiempo a veces porque no tiene los objetivos claros y se fue un día, una semana, un año y no se dio cuenta. Permite superar el riesgo moderno de la desconcentración. Es más, hoy el celular mide todo. ¿Cuántos pasos diste? ¿Cuántas horas estuviste en redes? Y uno dice, de 168 yo, ¿cuánto? Vaya, hagan el ejercicio. Simplemente midan cuántas estuvieron en redes. Y uno dice, ¿y eso qué le aportó? ¿Y eso para qué sirvió? Y eso está alineado con el proyecto de vida.
Ah, no, entonces ese proyecto de vida, eso no quiere decir que no hayan cosas valiosas, que parte del entretenimiento de una persona no puede hacer ver un video gracioso. Esa no es la reflexión. La reflexión es lo que llamaríamos la moderación. Entonces, es porque no nos autocontrolamos frente a una necesidad externa y al final terminamos perdiendo una cantidad de tiempo. Entonces, dice Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si eso se da, ¿por qué va a fallar mi plan de vida? Mi proyecto de vida, ¿por qué va a fallar? Si yo lo hago con buena intención, hay momentos en que las cosas no se dan, eso siempre pasa, pero si yo alineo toda esa energía, toda esa fe, todo ese amor, las cosas se dan. Usted logra, eso es fe, ¿eh? Yo quiero mi casa propia, hace unos esfuerzos, yo les digo a las niñas, porque parte de la filosofía de la empresa es que todas tengan vivienda, entonces se vuelve, pero usted ya se imaginó la casa, sí, a ver, descríbame, ay, quiero que sea en tal barrio, que tenga 3 piecitas, yo le voy a poner empieza a generar la energía, empieza a llevar a la práctica la fe. Y entonces al final dice, claro, entonces yo no puedo salir porque estos 10.000 pitronitos para aquella cosa, yo mejor deme la mitad de las vacaciones y la otra me la da en plata. Entonces empieza a tener sentido todo eso para ese objetivo. Entonces uno dice, si eso lo hacemos conscientemente, ¿qué no podremos llegar a lograr? ¿Qué no podemos? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para lograr eso? Dice, no, es que yo sí quiero serme profesional. Sí, ¿y qué hiciste? No, yo no, ¿en qué carrera quieres estudiar? ¿En qué universidad? ¿Cuánto vale? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los requisitos? No, yo todavía no sé nada de eso, pero yo sí quiero ser profesional. No lo vas a hacer, porque no estás interesado en eso. Pero cuando sí estás interesado, entonces viene aquí la parte central del proyecto, y es etapas para elaborar un proyecto de vida personal. El proyecto de vida es un sendero hacia el logro de un propósito personal que se alcanza a través de una serie de pasos definidos para su elaboración, que requiere de un compromiso consigo mismo. Uno dice, a ver el proyecto de vida, no, yo lo tengo por ahí en la carpeta, yo estos días no lo he visto. Ahí no hay seguimiento, ahí no hay nada. Entonces, es más, parte del aprendizaje dice, ¿por qué usted llega a la empresa? Y ahí dice misión, visión, y aquí están los proyectos del año. ¿Cierto? Entonces dice, usted no ha hecho su misión y su visión, usted no la tiene ni pegada ni escrita, no sabe usted cuál es su misión, usted a qué vino a la vida. Si no vino a la vida nada, si no ha definido eso, podrá tener proyecto. ¿Cuál proyecto? Pero lamentablemente uno encuentra líderes que no son auténticos y dice, yo tengo una gran empresa, mire no sé qué, y voltea usted y mostrame el proyecto de vida, nada que ver con eso. Es un desequilibrio, ¿cierto? Es una incoherencia. Entonces dice, demanda una identificación plena con lo planteado en el proyecto. Es que a mí nadie me impone el proyecto, lo hago yo en un estado que llamamos nosotros en investigación, en el momento lógico. Me siento, reflexiono, pienso, me identifico con esto, a mí me gusta esto, yo debería hacer esto y esto. Y entonces el proyecto nadie se lo dijo, nadie lo puede hacer, usted lo hace y lo hace desde la conciencia. No desde una cantidad de determinantes externos, sino desde la conciencia, y usted va a lograr eso con toda seguridad. Las etapas esenciales para elaborar un proyecto de vida pueden resumirse en 5 momentos que de hacerse correctamente darán el mejor resultado. Y ahí viene el tema de que efectivamente hay que empezar ya, hay que hacerlo. Puede ser que no lo hayas hecho, puede ser que tengas que revisarlo, puede ser que sí lo tenés, pero cuando la vida cambia, y dice leas ese otro libro de los hábitos atómicos, donde finalmente somos esclavos de los hábitos inconscientemente. Entonces, si yo soy esclavo de un hábito inconsciente negativo, ¿por qué yo no entro y cambio ese hábito por uno positivo y me esclavizo de algo bueno a la luz de Dios? Y dice, es que alimentarse bien es. Entonces uno dice, ¿cuánto le aporta? Y uno dice, yo le dedico a esa empresa yo no sé cuántas horas y a mi proyecto de vida cuántas. Y a la revisión, entonces yo hago revisión y garantizo resultados y son unas encerronas para poder salir a hacer la prejunta, la junta, hay que presentar los resultados, defender todo. Y uno dice, yo hago eso frente al dueño de esa empresa porque es el dueño de la empresa. Y yo hago eso frente a mí. Y yo hago la revisión de las variables y yo digo en qué voy, en qué me equivoqué, qué tengo que corregir. ¿Hago la autorreflexión? No la hago. Si no la hago, pues entonces estoy viendo un proyecto de vida ajeno
algo que determinó otro que no lo hice yo con conciencia. Entonces dice, ser puro de corazón, un salmo espectacular, y ser puro de corazón es que si usted tiene toda la buena energía que atrae, buena energía. Eso es increíble, de una manera, ¿y usted con quién se encuentra? ¿Y a usted qué le pasa? Pues le pasa las cosas buenas que usted atrae, ¿qué le pasa? Y dice este otro autor de todo el tema del cerebro, precisamente eso, o sea, uno no atrae lo que desea, atrae lo que es. Entonces uno que tiene que revisar lo que uno es. Y si uno tiene un proyecto de vida construido, ¿qué va a atraer? Y ahorita se van a dar cuenta, usted empieza a buscar un resultado, logró un objetivo y se abrió una cantidad de cosas. Ve, yo como di un paso y ese paso es como una ventana, vi otras cosas y di otro y vi otras cosas, ¿cierto? O sea, yo les decía en gestión del conocimiento, usted pinta un circulito aquí y dice, vea, yo aquí le pinto lo que usted sabe y pinto una esfera así y le digo, ahí pinto lo que no sabe y le pinto una de este tamaño y le digo, ahí pinto lo que usted ni siquiera sabe que no sabe. O sea, y usted no tiene ni idea. Y uno dice, eso es el conocimiento. Es como las ventanas del Windows. Usted abre una ventana y se abren otras. Abre esta y se abren otra. Y, claro, y entonces uno ni siquiera es consciente de eso. Uno dice, usted ni siquiera sabe qué es lo que no sabe. Porque no ha elevado el nivel de reflexión para lo que usted necesita para modificar su vida. Entonces la primera etapa tiene que ver con etapa de autoconocimiento, momento de una reflexión profunda que permita clarificar la identidad de la persona. El autoconocimiento es uno de los pasos más importantes para definir el proyecto de vida. Conocer las fortalezas, las verdaderas capacidades. Amartya Sen habla de la economía y entonces él dice, es Premio Nobel de Economía del 98 y él dice, las capacidades son determinantes si queremos desarrollo. Y entonces él dice, cuando usted no utiliza las capacidades y las desperdicia, nunca se va a desarrollar. ¿Cuál es el pecado de Colombia? Que tiene maravillosas capacidades. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve la biodiversidad? ¿Para qué nos sirven los paisajes que tenemos? ¿Para qué nos sirven? Podríamos ser una potencia, pero no la seremos mientras esos 50 millones de habitantes no tengan un proyecto de vida alineado con ese entorno. Pero como no podemos cambiar los otros, sí podemos cambiar nosotros mismos. Entonces no espere cambiar el mundo, cambie su metro cuadrado. Cambie. Sí, cambia. Así es. Eso es. Entonces yo cambio mi metro cuadrado, yo garantizo lo mío y las cosas cambiarán. Cuando la persona tiene claramente definida su identidad, sus creencias, sus valores, sus gustos y sus deseos, tendrá elementos que le permitan plantear objetivos en cada una de sus dimensiones y los llevan a tener una coherencia, sentir, pensar, hacer. Plantearse las preguntas básicas, yo me siento bien, esto es lo que yo hago, yo me identifico plena, yo sería capaz de trabajar duro en esto porque este es el objetivo que quiero y el sacrificio, sacro oficio, no hay un resultado sin un sacrificio. Entonces, ¿y por qué llego allá? Y un día me encontré con un compañero de la universidad y me dice, no, pero es que vos estás muy bueno, yo no veo cómo llegar. Nadie vio el sacrificio, nadie dijo, hizo 3 carreras, trabajaba, trasnochaba, nadie ve eso, ve el resultado, pero al final, si yo me hago consciente de eso, así es, o sea, dice, no, usted no llegó allá por accidente, llegó allá como la resultante de unos sagrados oficios que hizo cuando tenía que hacerlos. Entonces dice, y ahí está el de Mateo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando usted dice, es más, cuando yo oro en eso diciendo, venga, ilumíname Señor, o sea, esta situación está compleja, venga, aquí tenemos que buscar una salida que sea justa, que sea correcta, que sea sostenible, que no es tan fácil venir y decir, no, es que tome una decisión, hecha yo no sé cuándo, y no, venga, eso sí es lo justo, eso sí es lo que deberíamos hacer. Entonces, Hebreos, ahí es donde les coloqué el de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, no se ve físicamente, pero yo lo tengo claro. Y yo lo tengo claro. Es más, yo desde hace muchos años tenía una fotografía con una finca llena de maravillas. Hoy la tengo. ¿Y cómo pasó eso? ¿Y cuándo pasó eso? ¿Y qué hizo para pasar eso? Entonces uno dice, claro, esa energía, ese pensamiento, ese amor a Dios, abrirse a esa energía, te trae eso. Te lo va a traer. Claro, si no pensas en nada, ¿qué es lo que pasa? Que es que el cerebro es como
una huerta, como un terreno. Si usted no le siembra nada, saldrán malezas y cosas que usted no quería. Pero si usted la siembra de cosas maravillosas, los resultados serán maravillosos. Tan simple como eso. Entonces dice, las metas y los objetivos pueden clasificarse según el tiempo. Claro, eso depende de la vida de cada quien. Alguien dirá, no, yo voy a hacer un proyecto a 10 años, a 20 años. Increíble. Yo era a ver si estaban concentrados, por eso. Entonces dice, es necesario que las personas estén convencidas de los objetivos y metas alcanzadas, así encuentren en su interior la motivación para lograrlo. Esta etapa puede ser difícil, claro que lo es. Deben hacerse reflexiones profundas sobre su propia identidad y en lo que quieren invertir todas sus energías y alientos. Por eso es una etapa esencial para concretar el siguiente paso. De lo contrario, llegará un momento en que logras un objetivo y no te sentís lleno. Es decir, todo ese esfuerzo, yo hice eso y ya eso no me gusta. Hombre, ve, y compraste ese caballo, y sí, pues ya ni lo monto, pasa 6 meses sin cogerlo. Eso tiene sentido. O sea, eso es una incoherencia absoluta. Ahora, con la condición de que el ser humano evoluciona. Entonces uno a veces piensa una cosa y más adelante uno va a ir evolucionando. Yo les coloco este ejemplo. Cuando yo dictaba investigación en la maestría en bolivariana, siempre les decía, hagan un escrito el más básico. Yo siempre trabajé con una cosa que llama la técnica del seminario alemán, que es interesante, algún día la hacemos aquí. Y es leer un documento tiene 3 elementos. Usted lo leyó, haga un resumen. Enseguida usted lo interpretó y lo analizó y enseguida usted tiene una posición frente a ello. Entonces yo le decía, hágame los informes de lectura y me le coloca versión 1.0. Y los van a archivar. Y claro, cuando llegaba el tercer año, cuarto año que se iba a graduar, les decía, saquen el informe número 1 de lectura. Y se van a dar cuenta de la evolución que tuvieron. Ya usted no ve eso, piensa otra cosa. Pero como uno no hace eso, como no lo hace, ni cuenta se da. Es más, un amigo en San Pedro estos días que me decía, yo podría vivir con lo que a usted se le olvida. Yo le dije, sí señor, tiene toda la razón. O sea, porque es que son demasiadas cosas y no entrenamos el cerebro para eso. Y hoy eso hay que entrenarlo. Y uno dice, es que una novedad, yo esto lo veía. Y a veces uno me encuentra una persona y dice, yo dónde fue que te vi, vos cómo es que te llamas. Yo llegué a tener en Bolivariana 600 estudiantes en un semestre, porque le daba principios de investigación a todas las especializaciones y maestrías. Y entonces uno era imposible. El profesor es uno, los estudiantes son 50. Es más, aprenderse el nombre era una dificultad. Y eran módulos de 30 horas, era imposible. ¿Ah? Sí, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? A ver qué te dice, a ver si logras identificar de dónde venía, pero no logra uno tener toda esa información. Entonces dice, es el momento lógico, se determina el éxito del proyecto. Entonces, tener muy claro eso, por eso parte, inclusive en investigación siempre les decía, cuando empezaban los estudiantes siempre decían, no, necesitamos que nos nombre el director. No le nombramos el director, no se lo vamos a nombrar hasta que usted no haga estos 2 módulos. ¿Por qué? Porque cuando usted llega y se enfrenta a un conocimiento, lo sobrecoge el conocimiento de tal manera que usted toma mala decisión. Y entonces usted a los 3 años viene y dice, pero ¿cómo llevo investigando eso? Yo no sé qué me debe echar el carretazo ese señor y terminé por este tema, y no me gusta ese tema. ¿Por qué? Porque no se hizo el trabajo lógico del momento. Porque usted, para poder arrancar lo que es decir, así es. Entonces dice, ¿por qué? Porque no han hecho una introspección suficiente para decir, a mí me gusta esto, yo me sentiría bien así, yo me prospecto, yo me proyecto, yo me veo en 10 años de tal o cual manera, y eso orientará tu proyecto de vida. La segunda etapa dice, la revisión de los proyectos previos. Volver sobre los proyectos previos permite evaluar si aún coinciden con los intereses e inquietudes actuales. Si realmente la persona sigue identificada plenamente con los propósitos planteados anteriormente, si los tenía. Si no los tenía, pues arranque de cero. O sea, nadie se sienta cuestionado pensando es que yo no lo he hecho, entonces yo ya estoy muy viejo, ya que lo voy a hacer. Claro, cuando usted ve bibliografías de expresidentes de Estados Unidos a los 80 años decidiendo irse a estudiar un segundo idioma, no dice, un señor de 80 años para qué necesita ir a estudiar otro idioma. No, ese es el sentido. Pero cuando usted se entrega, el problema es que el cuerpo le lleva ese mensaje. Y entonces cuando usted integralmente no es eso, no, yo estoy muy viejo, si usted está muy viejo. No, es que a mí me duele la rodilla, no, le duele todo. O sea, sí, usted, en Okinawa, que es una isla de Japón,
comprobada con la mayor nivel de edad de las personas. Una señora de 85 años haciendo un salto mortal y usted tiene 50 y le duele una rodilla, dele vergüenza. Y entonces dice, ¿por qué lo hizo? Y dice, ¿por qué? Porque entrenó, hizo el ejercicio, vivió con todas las condiciones. Pero cuando usted empieza a sentir que es el tiempo el que le está jugando en contra, cuando el tiempo es neutro, usted está eliminando el tiempo, usted está atrayendo eso que está diciendo específicamente ahí. Entonces, esa etapa es fundamental porque es una revisión, sin importar en qué momento esté de la vida. Cuando pasa el tiempo, las personas evolucionan, cambian y pueden pensar distinto. Por consiguiente, sus objetivos también pueden modificarse, porque las condiciones se cambian, porque pasó algo, porque me fui a vivir a otra parte, o sea, y eso es parte de lo externo. Eso no debería ser el cuestionamiento de si yo abandono mi proyecto de vida porque, no, ya me fui a vivir a un pueblo, ya esto es otra vida. No, es la misma vida. Es la misma vida, en un contexto distinto. Y simplemente, si usted se ajusta a ese, podrá seguir viviendo con los mismos principios y lograr los objetivos. Esta etapa puede ser una inspiración para encontrar el propio camino, para reorientar la vida de la persona, para diseñar un proyecto de vida a la medida propia, que logre llevar la persona a la mejor versión posible. Entonces usted dice, pasó un año, yo soy mejor que hace un año. Yo evolucioné. Yo hoy sí puedo decir que avancé y di 3 pasitos en esto, o sigo siendo el mismo. Un día me encontré con un muchacho de la empresa, yo en la empresa llevo 33 años, y me encontré con el muchacho que estuvo conmigo y que entramos el mismo mes. Y nos perdimos porque la empresa es demasiado grande, él siguió su camino, yo seguí mi camino, y me encuentro con el muchacho, y conversé con él, muy decente, muy agradable, y después me fui pensando, ese muchacho no ha evolucionado. Está en el mismo puesto hace 30 años. Yo les decía a los profesores cuando fui coordinador de las especializaciones, ese es el problema en Colombia. Entonces usted termina diciendo, es que yo tengo 30 años de experiencia. Señor, ¿y qué ha hecho en 30 años? No, hago esto. No, usted repitió un año 30 veces, pero usted no tiene 30 de experiencia, porque hay una coherencia. Cuando uno hace, a mí es que me hace falta el tablerito, cuando uno hace el muñequito y dice, hay una relación entre la capacidad intelectual y el tiempo, donde usted simplemente dice, si usted hace la gráfica aquí y pinta el muñequito aquí y piensa y pinta esto, si usted llegó aquí a 20 años, esta cabeza tiene que estar por encima de eso, pero no, encuentra uno, a ver si está el marcador ahí, entonces encuentra uno que la persona vivió 50 años, está pensando como de 20. Entonces usted, ¿para qué hizo? Entonces ¿dónde están los 50 años? Entonces es un tema de evolución. Pero venga, la etapa 3 del pensamiento, no, es una cosa tan sencilla como esto, mira, si este coso, si es de borrar, entonces si usted ahí te va a hacer un daño, no, sí. No, bueno, no, pero vea, vamos a la etapa 3, la etapa 3. La etapa 3 del planteamiento de objetivos, metas y retos claros. Entonces está diciendo, para plantear propósitos claros es necesario reflexionar sobre la situación. Venga, estoy en la 5, ¿cierto? Eso, ahí vamos. Para plantear propósitos claros es necesario reflexionar sobre la situación actual, o sea, el diagnóstico, lo que les digo. Usted tiene que saber, sí, es cierto. Usted tiene que saber en qué posición está siempre. Porque a uno lo descuadra la vida porque no está ubicado. Y le llegan situaciones y dice, pero usted no vio venir eso. Pues que era evidente. Vos sabías que eso iba a llegar, iba a pasar, iba a no sé qué. No, estamos improvisando, estamos sorprendidos. Y dice, y ese gobierno iba a hacer eso y eso. Y prepárese lo que va a pasar con la medida económica. Pero si usted se prepara, si usted tiene capacidad, resiliencia y capacidad de reformarse y reestructurarse, lo que está diciendo la Biblia, de tener un nuevo vestido, un nuevo hombre, un nuevo pensamiento. Lo que les dije al principio, efectivamente no necesitamos un mundo nuevo, necesitamos una vida nueva, un proyecto nuevo, una sensibilidad nueva, un pensamiento nuevo. El mundo no va a cambiar, el que cambio soy yo, aprovechando las condiciones que hoy está dando el mundo, si así lo quiero y si lo hago de manera consciente. Identificar qué cambios se deben hacer, cuáles son las necesidades específicas. A partir de ello se puede definir objetivos, establecer estrategias. Las estrategias son los cómo.
El objetivo es, esto es un qué, listo, yo quiero llegar allá, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Qué hay que hacer para llegar allá? Y eso, ¿con qué? ¿Qué recursos necesita? ¿Qué capacidades necesita? Son cosas muy básicas, pero no se piensa en eso. Dice, y se meten a veces en una deuda y dice, y usted hizo la proyección y sabía que era posible pagar esas cuotas y no, me tocó devolverla. ¿Por qué le tocó devolverla? ¿Usted tiene el mismo trabajo? Sí, el mismo trabajo que tenía cuando empezó. No hubo nada de planeación. Simplemente es un ejecutar sin un objetivo claro. Entonces dice, y las visualizaciones positivas son herramientas. Vea, para llegar al cumplimiento, la imaginación, la creatividad, la innovación y la visualización positiva son herramientas necesarias, pertinentes, para plantear metas en cada una de las dimensiones de la persona y de esta manera construir un proyecto de vida integral para las personas que integre todos los aspectos que permitan un equilibrio. Entonces dice, claro, vivimos en un mundo desequilibrado, pero no es el mundo el desequilibrado, somos nosotros los desequilibrados, somos los que no hemos hecho las reflexiones profundas para eso. Bueno, las metas y objetivos pueden clasificarse según el tiempo. Ah, no, venga, eso ya ahí estaba. No, esa fue donde allá era donde me había equivocado. Entonces dice, los objetivos dependen del proyecto de vida y dependen de la persona, de la edad. Lo bonito de esto es que no hay una sola norma, no hay un estándar, porque no hay un individuo que se repita en otro. Somos, cada uno tenemos una forma de hacerlo. Entonces cada quien lo interpretará según sus necesidades. Por eso el Espíritu Santo nos guía a total. cada uno conforme a los dones y a su necesidad. Total. Te consuela total. Cuando te equivocas, total. Te conforta, te da ánimo, te alienta y te revela por anticipado las cosas que habrán de venir. Así es. Para estar como un carro en un tarro, así es. Para no estar apagando incendios. Total. Para que no se saca tiempo para buscar la alianza de Dios y entonces está todo el día con el enredo y no sacan cualquier cosa, lo saca de estar con Dios. El propósito de Dios total. Es que no puedo porque esto, porque sí, así es. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Total. Y todas las cosas te serán añadidas. Te serán añadidas. Mateo 6:33. Sí, te serán añadidas. Y el tema es que si yo no evoluciono, si yo no lo tengo claro, vea, yo les cuento esa historia. Cuando hace 35 años yo compré mi primer carro, me llama un viernes mi hermano y me dice, Juli, ves que yo quería comprar un Sprint. Y él me dijo, vea, aquí hay un Sprint rojo. Y ese fin de semana era puente. Y entonces yo fui, vi el carro, lo vi perfecto, excelente, espectacular, no me pudieron entregar el carro hasta el martes. Yo ese fin de semana no dormí, yo creí que me iba a montar en lo más maravilloso del mundo, este carro es la super berraquera, y al martes me entregan el carro, y por donde yo andaba, habían Sprint rojos. Los Sprint rojos siempre estuvieron ahí, el que no estaba era yo. ¿Cuántas cosas? Vea, cuando usted da un paso, yo les explico mucho a los estudiantes, que se llama el teorema del seno, que es, usted quisiera vivir en la perfección es un muro blanco hacia el que usted camina, cada paso que usted es la mitad del que dio anteriormente, usted nunca va a llegar al muro, pero siempre va a estar en función del muro, o sea, sensible, o sea, entonces usted va haciendo, uno dice, claro, usted despierta, y eso es el tema del conocimiento. Dice, pues yo cómo no me he dado cuenta de esto, pues yo por qué no pasó esto, pero yo cómo no me di cuenta. Entonces usted desarrolla, cuando les digo, no necesitamos un mundo nuevo, necesitamos una sensibilidad nueva, una mente nueva, un proyecto de vida nuevo, fresco, que interprete mis condiciones y mi vida, y con seguridad que lo van a lograr, y con seguridad que si usted se pone a ese objetivo y hace lo que tiene que hacer, Dios lo va a iluminar. Las circunstancias se van a dar y usted va a ser sensible a esas condiciones y usted va a tomar las decisiones correctas. Pero el problema es que, y vuelve al tema que aquí me lo vuelvo a recalcar, oración, ora en acción. O sea, no es cuestión de orar, es que después de la oración viene la acción. Entonces una acción será no solo la física, también es la de conocimiento. Me gusta este tipo de negocio, me gusta este tipo de situaciones, pues aprenda, investigue, vaya, cuestione, observe. Y entonces cuando les decía atrás que eso es creatividad e innovación, entonces uno dice, ¿cómo me dio cuenta de eso? Es más, hoy, por ejemplo, se dice que la riqueza no está asociada al alto nivel intelectual. Usted va a la mayorista y encuentra unos señores que escasamente saben hablar y no terminaron un bachillerato, pero se la pillaron.
y son de una sagacidad increíble. Y dice, ¿y cómo llegó? Sí, claro, así es, así es. La sagacidad de la mano, cuando pues yo siquiera preguntar a ellos, que ya es muy distinta a la gente que se habla en la mayoría. Sí, sí, sí. Sí, sí, la siguiente generación o tercera. Sí, así es. Pero muchos nacieron aprendiendo a hacer cosas solo con malicia, no malicia mala, o sea, lo que está diciendo María Gladys, no, con suficiente habilidad para darse cuenta y se crean unos negocios, unas cosas, y dice, usted tenía que ir a la universidad para ver eso, usted no tenía que ir a la universidad, usted tenía que aprovechar las capacidades que tenía. ¿Por qué se va a cambiar la educación? Porque es que si el ser humano logra identificar las capacidades que tiene a la luz de esta palabra, no habrá quien lo pare. Entonces uno dice, ¿por qué yo no puedo ser feliz? ¿Por qué yo no puedo avanzar en lo que yo quiero? Y cuando yo doy, y he vivido experiencias increíbles donde dice, y hice esto, pero yo estaba convencido y nunca imaginé que eso se iba a dar y se dio esto y me di cuenta de aquello y pasó aquello y cuando menos piensa tiene un resultado increíble, porque es que eso es sumatoria. Inclusive el proyecto de inversión soy yo. Si yo no invierto nada en mí, ¿qué voy a tener? Nada. Una quiebra, así de simple, voy a estar quebrado, pero si yo le dedico tiempo, si yo digo esto, y lo hago con método básico, con pasión, con amor, con iluminación, ¿por qué no lo va a lograr? Vivir sin proyecto de vida sería vivir sin sentido. Y dice, y puede ser que sea en un cuadernito, donde sea, pero hágase ese desafío. Venga, yo voy a tratar de entender mi vida cómo sería integral y en estos elementos de mi proyecto, yo cómo voy a lograr eso. Y voy a ponerme una meta y voy a hacerle seguimiento a eso. Y vamos a ver en 2 meses qué pasa, en 3 meses qué pasa. Ese disco hermosísimo que dice caminante no hay camino, de Serrat, ¿cierto? Se hace camino al andar. Las dificultades son el camino. O sea, si usted no camina, ¿qué se va a dar cuenta? Si usted sale allá, ve otro mundo distinto, ve otras limitaciones, otras posibilidades. Entonces, se hace camino cuando andas. Pero si te quedas quieto, si tu oración solo llega ahora, sin acción, no va a pasar nada. Y puedes creer que oraste con toda la fe, pero no te va a pasar nada porque no llegaste a la acción. Entonces uno dice, es orar con sentido, orar con gracia, orar entendiendo. Yo siento que como testimonio que efectivamente mis primeros años de bachillerato lo hice en el Seminario San Juan en San Pedro, pero era muy pequeño y tal vez uno no alcanzaba a entender eso. Y entonces uno se apega a lo técnico y llega y se enriquece con una cantidad de información y entonces dice, yo tengo la vida resuelta por este lado. Mentiras. Y llega una palabra como esta, llega unos consejos como este, dice, eso es como si tuviera la superlámpara. Eso que estoy viendo ahí, ilumina eso de una manera absolutamente distinta. Y uno dice, increíble, increíble, porque es que ahí viene el antagonismo con la ciencia. La ciencia cree o desconoce lo espiritual o cree que es que no es la ciencia. La ciencia es la ciencia y no reconocen otra cosa. Yo dicté mucho tiempo investigación científica y los problemas es que efectivamente eso, usted un médico lo forma y dice, no, es que la ciencia dice que esto es esto y no tienen en cuenta nada más. Si usted no se toma eso, se va a morir. Y el Señor enseguida viene y dice, es que yo creo en Dios y me tomé esto y aquí estoy. Y entonces eso fue ciencia. No, eso fue ciencia. Entonces uno dice, no deberían ser antagónicas. Entonces uno termina diciendo, claro, cuando eleva usted el nivel de integridad, de integralidad, no importa la profesión. Si usted cree en Dios, no importa la profesión. O sea, pero usted empieza a integrar y usted va a encontrar aprendizajes donde usted menos cree que estaban. Necesita sensibilidad. Si usted no abre su mente para que eso llegue, no va a pasar nada. Y un alto nivel de conciencia, de pertinencia, de presencia, de atención atenta. Chopra, otro autor que dice precisamente eso, ojo a la atención y ojo a la intención. Y la concentración. Si usted no está atento, yo les digo a las niñas que prestan el servicio, si usted trabaja en atención al cliente, usted debería estar el 100% atenta. Pero atento no es estar ahí a ver qué necesita. No, es con intención, porque hay una intención. Y entonces esa intención es, yo te escucho,
yo entiendo tu necesidad y yo asocio que tengo aquí yo no sé cuántos productos y yo estoy seguro que si yo te doy la asesoría, me compras 4 horas y eres. Y dice, es un tema y eso es tan básico, pero entrégueselo pues a otro o entrene a alguien en esa condición. Y lo que también hablábamos en la preparación, planeación sin acción, pura ilusión. Si lo que usted hace en el papel, y ahora no se va a ir a hacer un esfuerzo grandísimo para hacer, vea, ya lo tengo aquí, pero no hizo nada, no va a pasar nada. Es llevando a la práctica. O sea, lo que yo conozco, y es el segundo término, o sea, yo tengo el conocimiento, pero ese conocimiento lo elevo a la comprensión de la realidad para poder intervenir la realidad. El problema no es la realidad, el problema es yo cómo intervengo para que esa realidad funcione a favor mío y yo cómo me beneficio de eso. Entonces, lo que decíamos la semana pasada, María Gladys, vamos a vivir un año horrible, vamos a ir con muchas dificultades. Ahí está. Ahí está. Si usted no se prepara para eso, y depende de eso, usted puede ponerse muy enojado, pero cambia de presidente. No, cambiaron las normas, nada de eso. Su metro cuadrado es usted tiene que vivir con esas condiciones. No hay nada que hacer. Así es. Haga la evaluación. Total. Para mantener una visión positiva, la autoconfianza en las propias habilidades y la paciencia de comprender que se trata de un proceso. O sea, que esto no es por arte de magia, esto no aparece mañana, esto es un proceso consensuado, inteligente. Si usted cambia un hábito y empieza a modificarlo, por eso dicen los hábitos atómicos, cambie el átomo, lo más pequeño, y se va a dar cuenta al final. Eso se llama la teoría del caos. Usted no puede cambiar el mundo, pero si usted cambia 3 cositas, eso empieza a modificar, y cuando menos piensa usted, tiene unas condiciones nuevas, distintas, y eso se vuelve exponencial. Y eso nació ayer. No, nació en elevar el nivel de conciencia. Uy, nos estamos siguiendo. Bueno. Y dice, etapa de control y seguimiento. La última, si no hay control, si no hay seguimiento, no hay nada. Entonces, lo que les decía ahora, no, yo hice mi proyecto de vida, pero yo lo tengo por ahí en la oficina y por ahí está bueno, ¿cierto? O sea, ¿qué es eso? Pero entonces uno dice, claro, yo hago seguimiento, yo trabajo comercialmente, yo tengo unos presupuestos enormes en un mes, pero como decía otro dicho, ¿cómo se come un elefante? De abocados, de abocaditos. O sea, usted no puede. Entonces, más, por ejemplo, la estrategia mía para bajarles el presupuesto a ellas no es decirle, usted trabaja en ese negocio y va a vender 500 millones de pesos. No, se los bajo y termino diciendo 500 dividido por 30 días, por tantos días, por tantas unidades. Vea, con que usted un día se venda tanto diariamente, entonces no se preocupe por el mes, preocúpese por el día. Concéntrese en ese día. Entonces manejamos, por ejemplo, el tema de la tasa de conversión. ¿Cuántas personas entraron y cuántas compraron? Ojo, ese es el seguimiento, porque esa es la efectividad. Entonces usted dice, ¿a cuántos fue capaz de convencer? Entonces entraron 5, no. Ojo, y entonces les coloco un papelito donde hacen los cajoncitos y dice, esta señora entró, no me compró, esta no me compró. Ahí viene esta señora me tiene que comprar. O sea, ya tiene la actitud, o sea, y está entrenada para eso. Eso pareciera lo más elemental del mundo. Así funciona la vida. Si usted tiene la intención y usted está concentrado, entonces a uno esos mecanismos le ayudan a concentrarse. Una buena estrategia de seguimiento te mantiene controlada, te concentrado. Entonces, pero yo como no me di cuenta de eso y hace 3 meses, ¿cómo así? Hace 3 meses que no revise o sea, que un ejecutivo me dice, no cumplí, ¿por qué no cumpliste? No, pasó esto, no, es que todo el tiempo seguimiento. Entonces uno dice, si esas empresas han llegado a esos niveles, ¿cuántas personas podremos llegar a esos niveles si hacemos las cosas como debe ser? Entonces, claro, o sea, con esa condición, lo que les digo, la pared blanca, nadie va a llegar a la perfección, nadie va a ser perfecto, pero todo el tiempo estoy tratando de mejorar, por pequeño que sea. Si yo di este paso, el siguiente puede que no sean sino 3 centímetros, pero estoy en función de eso, no me estoy devolviendo, estoy evolucionando. Entonces dice, la forma de garantizar el logro de los objetivos se focaliza en el seguimiento y en las acciones ejecutadas, pero todo el tiempo. Coherencia, consistencia y permanencia. No hay otra manera de hacerlo. Por ello la importancia de crear hábitos de seguimiento, momentos periódicos
definidos para evaluar la ejecución. ¿No? Entonces, cada 8 días, yo les digo, yo me siento en el escritorio, pues no tengo ahí tengo el computador, pero no tenemos aquí donde proyectarlo, donde yo cojo y en 5 minutos yo hago la evaluación. ¿Y cuánto le dedico yo al proyecto de vida mío? Otros 5, ¿cuánto le dediqué a la señora, a los hijos? Tengo este objetivo, listo, ok, tengo que corregir tal cosa, listo. Y llegó la semana y todos esos 168 dice, uy, el 25% de la familia, yo no sé qué al trabajo, a este proyecto. Y entonces usted dice, tengo que ir así. Claro, entonces hay momento de oración, hay momento de reflexión, hay momento de meditación. Usted cambia, vea, solamente con que usted permee su cerebro con un buen hábito, va a modificar unas condiciones increíbles. Entonces uno dice, un proyecto de vida no es el discurso, usted no necesita hacer el super libro, ni el tener un formato, yo no sé qué, no. Es tener claro qué es, porque es que el conocimiento no se mide en amplitud y en complejidad. El texto que se llama El poder de lo simple. Es más, cuando usted lee esas citas bíblicas, usted dice, usted tiene que hacer un gran esfuerzo para entenderlas. Son expeditas, son claras, lo que está diciendo la palabra de Dios. Me dice, increíble que nosotros nos enredemos en una cantidad de cosas cuando esto es tan claro. Tener fe es esto, dice el autor. La fe es como un músculo, yo lo entreno. Y si lo entreno y lo hago con la fuerza y estoy convencido y le oro a Dios y le doy gracias y está el Espíritu Santo y por Dios, ¿qué me va a faltar? Va a llegar, así es. Entonces eso es un reconocimiento de semejante conocimiento, de semejante valor, que al final nos va a terminar dando unos buenos resultados. Entonces, no sé, estamos sobre el tiempo, pero no sé si tiene alguna duda, alguna inquietud. De esa misma manera les digo, si alguien quiere escribirme porque quiera ampliar cualquiera de esa información, le digo, información manejo cualquiera y no tengo ningún inconveniente en compartirla. Ahí les mandaré audios o documentos donde efectivamente lo que estamos haciendo es eso. Julián, mire, gracias, ese. Mire qué belleza. Gracias. Qué rico con personas diferentes, y ¿sabe por qué lo puse de una vez? Porque le vi la avidez, le vi el hambre, le vi el conocimiento, todo lo que le ha tocado, él toma nota, anota todas las cosas. Mire, Dios me regaló con un resfriado que me dio poder revisar un proyecto de 3 años que tengo aquí desde 2023. Usted no se imagina lo hermoso y lo ingratos que somos, ver cómo Dios responde, ver a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, ver todo lo que se ha cumplido y ver las cosas que están pendientes por no darles el seguimiento, por dejarse uno desenfocar de personas que hay al lado que le roban la concentración y el enfoque. Es una bendición uno hacer un proyecto de vida así. Y yo veo, Julián entonces nos va a dar el tema de liderazgo y finanzas prácticas en el seminario. Estoy pendiente de unas cotizaciones. Entonces va Gloria, que maneja muy bien toda esa parte contable. Sí, dejémoslo ahí. Contable, vamos a ver el seminario. Esta niña Carolina, que ha manejado también equipos de venta y va a manejar el líder en la magnitud de entrega. Vamos a darlo hasta ahora 4. Vamos a dar ese seminario de sanidad financiera. Inviten gente nueva, ese seminario ha cambiado la vida de muchos. Donde quiera que voy, eso trae orden y con reflexiones y sangre nueva de personas que nos están aportando de una disciplina y de un conocimiento. Carolina es igualita, ella toma nota todo el tiempo, es una persona, quiso venir, ahí está pendiente de la transmisión. Entonces vamos a hacerlo, dentro de 8 días les digo, lo tenemos planteado para el 21 y el 28, en 2 sábados, para dar el seminario. Dale. Hay algo importante que yo escuché esta mañana que dice que Dios nos habla en el día 1200. ¿Cómo le parece? Veces. ¿Y qué toca? Cuando tú lees la palabra, cuando tú haces oración, porque tú empiezas a oración por sanidad, y cuando de pronto estás con provisión, total. Dios te va a llevar a lo que quieres. Entonces dice, cuando tus momentos de desocupación están metidos en las redes, no está Dios, el que está es el enemigo, correcto, robando la basura, y no puedes agudizar el oído para escuchar al Espíritu Santo cuando te habla. Así es. Entonces somos guiados por las fuerzas y trabajamos en nuestras fuerzas todo el tiempo. Así. Y nos agotamos y nos ofuscamos, no sabemos cuándo no. A mí me parece increíble, yo le pido algo a Dios, de algo. Yo esta mañana me lo pasé indispuesta. Y le decía al Espíritu Santo que me trajera aquí para poder seguir. Total. Muy feliz.
Entonces eso, Dios lo escucha a uno, Total. pero hay que sacar toda la basura. Total. de Y la que vida. Mis crear. amores, yo tengo un folder, ¿se acuerdan que yo les daba todos los temas con esto? Primero, segundo, tercero, y no, solo hay una persona que tiene un folleto, tengo todos los materiales que usted quiera. Dar temas así es una belleza. El tema de pertenecer ahora, que les voy a dar en el ayuno unido el 7 de febrero, es de los temas más hermosos que me ha puesto Dios a manejar, que me concatenan con el Salmo 23, con el Padre Nuestro, pero de una manera muy práctica. Pertenecer, permanecer, muy poquito lo tenemos ahora. Que Dios nos asista, los bendiga. Gracias, Gracias. Julián. No, a ti. Qué hermosura, tiene mucho para darnos. Muchas Qué gracias.